Ha hablado Enrique Capriles en las últimas horas a sí mismo, el candidato presidencial derrotado por Nicolás Maduro en las elecciones, uno de los líderes de la oposición y además gobernador del estado de Miranda, y ha dicho dos cosas en dos entrevistas. En el diario El País de Madrid dijo: Maduro prefiere un golpe de estado a un referendo revocatorio. Y lo que él señala allí es que si la situación sigue como va, el ejército puede que se decante por defender a la Constitución, según Capriles, y que podría llegar a dar un golpe de estado. Y en la BBC Mundo ha dicho también, Capriles, ha dicho que hay un gran peligro de un levantamiento militar en Venezuela. ¿Tiene razón Capriles? Capriles está haciendo lo que tiene que hacer y es ser la voz de la oposición venezolana, una voz que hasta el momento no ha sido unida y en los últimos tiempos quizás ha perjudicado el esfuerzo de llegar a algún tipo de salida. Varias cosas. Por un lado, me parece que la OEA, después del rifirrafe entre el secretario general Luis Almagro y Nicolás Maduro, ha perdido su capacidad de actuar como mediador en esta situación. En un momento en donde el presidente del país se alista o anuncia que alistará el ejercicio militar más grande de la historia de Venezuela, mientras que el jefe de la oposición, Enrique Capriles, llama a los militares a la insurrección o a la defensa de la Constitución, pero de todas maneras a abandonar el apoyo al gobierno, es muy difícil que así se active la Carta Democrática y justo el Senado brasileño apoyó o hizo una moción a favor ayer de utilizar ese instrumento. No creo que sea suficiente. Yo pienso que desafortunadamente para los venezolanos la situación en ese país se va a resolver en las calles y no a través de organismos multilaterales en Washington. Sumamente peligroso que se empiece a hablar de golpe de Estado. Evidentemente el nivel de polarización política que existe en Venezuela, por desgracia, parece que se está profundizando y no aliviando. El hecho de que haya esas expresiones públicas de que no llevar a cabo el referéndum en este año, lo cual implicaría obviamente que quedara una persona ad hoc para el gobierno actual, ¿no? Habla mucho, ¿no?, del tipo de acciones, el tipo de retórica que justamente está alentando a la gente a salir a las calles. Entonces, que ya se haya hablado de un estado de emergencia y se haya impuesto y que ahora se hable todavía de medidas adicionales que han sido criticadas y cuestionadas por la Asamblea Nacional, no es ayudar en nada a distender el tono de beligerancia que hay en el país. Entonces, ojalá realmente esta llamada de alerta que está haciendo Capriles sirva en el sentido de que llame la atención de los riesgos en los que puede incurrir la democracia venezolana y no solo eso, más allá, porque está en juego la estabilidad, la gobernabilidad de un país sumamente importante y pues es apropiado que los líderes asuman su dimensión y la estatura de los acontecimientos para tratar de dirimir los problemas y no necesariamente profundizarlos. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que una cosa que es muy rara es que parece que cada vez hay menos espacio para una interferencia extranjera. O sea, no vemos hoy en la región, en Latinoamérica, personas que pueden actuar como mediadores. O sea, hemos visto un poco de suceso en el pasado con el problema entre Venezuela y Colombia, pero ahora no. Creo que es un problema mucho más interno en Venezuela que los venezolanos tendrán que encontrar y tampoco el escenario parece posible en un acuerdo. O sea, el escenario es muy feo, creo que es muy difícil encontrar una solución y que sea pacífica, que era que todos los queremos, ¿no? José Jaime Hernández. A mí lo que más me preocupa es esta gran interrogante que hay sobre el papel que puede jugar el ejército. Hasta no hace mucho siempre se consideraba que el ejército en Venezuela era una institución garante de la democracia, que los militares de alguna manera estaban con el pueblo y con las instituciones, pero últimamente se ha observado una fractura y esto es muy preocupante porque yo sé que a veces las comparaciones son odiosas, pero cuando, por ejemplo, en Siria se quiso sacar del poder a Bashar al-Assad, una parte de la cúpula del ejército fue la que se opuso a este movimiento porque el poder también lo compartían. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí en Venezuela es que una parte de la cúpula militar se ha beneficiado de esta relación con Maduro y yo no estoy muy seguro que ellos también quieran renunciar a los privilegios. Yo creo que esta división que hay en el seno del ejército puede prolongar aún más este pulso y puede eternizar el conflicto y llevarlo, y como dice Muni, sería muy desafortunado que esto se resolviera en las calles. ¿Y qué pasaría en caso de que Maduro echara al ejército a la calle? Que es lo que se pregunta Capriles. Dice, ¿qué hará el ejército ahí? ¿Matar gente? Expresión que usa Enrique Capriles. ¿O defender la Constitución? Yo creo que una parte considerable de los altos mandos militares tendrán que tomar partido. O están con el pueblo, o están con la gente, con este núcleo duro de gentes que se ha aliado con Maduro.
¿Qué cree usted, Pepe, que haría el ejército? Bueno, evidentemente siempre hay algún tipo de posibilidad de que haya una fractura y en este caso la apuesta, y la está sugiriendo Capriles, es en el sentido de que la tropa, ¿no?, más identificada con las penurias que pasa la población venezolana tenderá a inclinarse a defender al pueblo y no necesariamente a la cúpula militar, ¿no? Lo cual nuevamente es preocupante porque en el escenario actual estamos hablando de la posibilidad de que se detone ya no un golpe de Estado, una especie de guerra civil en Venezuela, Exacto. donde estemos viendo a poblaciones muy polarizadas, donde hay este control del gobierno a todo el aparato, por ejemplo, burocrático, que son los seguidores de Maduro, que se estarían enfrentando a la población que representa a la oposición. Entonces yo creo que es un riesgo latente. Ojalá se empiece a hablar de propuestas concretas para distender las tensiones y no necesariamente de los escenarios más catastróficos. Y eso es complicado porque incluso puede haber una otra división, o sea, entre los ejércitos, o sea, tropas o grupos de ejército contra otras tropas, unos leales al gobierno, otros con el pueblo, o sea, será aún más complicado. No va a resolver porque no pensamos que la Fuerza Armada va a quedarse unida todo el tiempo. Como un país con una situación tan compleja, creo que tal vez incluso hay enfrentamientos entre tropas, o sea, que sea el peor escenario. ¿Usted no cree que haya espacio para usted dice que cada vez se reduce el espacio para una mediación internacional? Esta presencia en Venezuela del expresidente del gobierno español socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de Martín Torrijos, el expresidente de Panamá, de Leonel Fernández, el expresidente de República Dominicana, ¿eso no tiene ningún futuro? ¿No le ve tampoco ningún futuro a eso? Bueno, hemos visto un momento tan radical que creo que la capacidad de suceso de encontrar una solución creo que es menor. Incluso porque Venezuela está cada vez más aislada en el continente. Lo cambio que pasó ahora en Brasil, un cambio político, y lo cambio que pasó en Argentina, vemos que Venezuela está muy aislada. Entonces creo que hay pocas formas de convencer a Maduro a intentar llegar a un acuerdo, a intentar rebajar un poco la voz que está muy fuerte, muy en contra de los opositores. O sea, no veo un espacio para un suceso en corto plazo, por lo menos. Una pregunta con respecto a Colombia frente a Venezuela. Colombia es un país que comparte una frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela. Ayer en Bogotá, en la capital colombiana, se lanzó un libro, el libro de Leopoldo López titulado Preso pero libre. Y además en el lanzamiento, en la presentación, estuvo Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. En ese acto de lanzamiento, hubo 4 de los 6 expresidentes, ahí que incluyo al presidente Juan Manuel Santos, colombianos. Estuvieron allí Belisario Betancur, que fue presidente colombiano en los años 80, estuvo también César Gaviria, que fue presidente colombiano en los años 90, estuvo Andrés Pastrana, que fue presidente también de Colombia, y estuvo Álvaro Uribe, el antecesor inmediato de Juan Manuel Santos, quien no acudió al acto. Además, el presidente Santos estaba pues en sus labores de trabajo normales. Ahí no estuvo en ese acto Ernesto Samper, también expresidente colombiano. Hay quienes en Colombia, y Lilian Tintori además se unió a esas voces, esperan que Santos haga un pronunciamiento más fuerte contra Nicolás Maduro, o por lo menos crítico de Nicolás Maduro. ¿Debería Santos hacer eso o Santos debe más bien ser prudente desde el punto de vista diplomático y esperar a que los organismos internacionales actúen si es el caso? Yo creo que se acabó el tiempo para la prudencia, Juan Carlos, y las voces de los expresidentes no están dando ningún resultado por buenas que sean las intenciones, y no solo debe pronunciarse Juan Manuel Santos, sino Rafael Correa, que se ha pronunciado en contra, el presidente Michel Temer, el presidente en ejercicio, el presidente mexicano, Barack Obama, y todos aquellos que en el continente les preocupa la democracia en Venezuela. Me parece que el silencio del vecindario ha sido uno de los instrumentos que ha utilizado Maduro para seguir adelante.